Muy buenas noches con todos. Agradezco a todos su participación en el día de hoy. Vamos a ver temas bastante importantes, interesantes, correspondientes a lo que es las estrategias para poder evaluar un cierre de minas, básicamente. Básicamente lo fundamental, que en este caso es los componentes mineros basados en la estabilidad física del cierre, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que es un proceso en el cual todas las operaciones mineras tienen que afrontar. Actualmente, bueno, estuve dedicado a todo lo que es la parte de cierre minas en activos mineros por algunos meses y eso también me permitió un poco conocer un poco más a detalle la gestión pública que hace el Estado con respecto al cierre de minas, a los pasivos mineros y asimismo dentro del ámbito laboral que me ha permitido estar en diferentes unidades mineras abordando ciertos criterios básicamente relacionados a la estabilidad física concerniente a componentes mineros tales como tajos, depósito de desmonte, depósito de relaves, que permiten, pues obviamente, que estos componentes al finalizar su proceso operativo pasen a una etapa ya de integración hacia el medio ambiente, integración al paisaje, que contempla pues la generación de activos que, se, que se desea tener como un componente en una etapa de sostenibilidad. Dicho esto, ¿qué es el cierre físico de minas? Pues el cierre físico de minas es básicamente, son acciones técnicas que se requieren realizar para poder asegurar la estabilidad estructural y geotécnica. Cuando hablamos de estabilidad, cuando hablamos de la estabilidad física, es asegurar que el componente logre su estabilidad física, es decir, un equilibrio entre en el área en la cual se encuentra ubicada. Pues obviamente ha sido generado producto pues de la actividad humana, tales como las excavaciones, los rellenos, ¿no? Algunas componentes adicionales que han sido considerados para poder colocar estos componentes para el beneficio de la operación minera. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente el objetivo es eliminar o reducir riesgos físicos que puedan afectar la seguridad de las personas, integridad del medio ambiente y las infraestructuras a largo plazo. Sabemos que los componentes de gran envergadura, hablamos de tajos, depósitos de desmonte, depósitos de relaves y algunos depósitos de materiales básicamente específicos, ya sea material adecuado, depósito de topsoil, dependiendo de la envergadura y la importancia que estos tengan. En muchas ocasiones estos depósitos quedan en el lugar y obviamente tienen que estar debidamente evaluados y considerados porque la etapa, el periodo de que van a estar en ese lugar va a ser de muy largo, es decir, casi para siempre, digámoslo así, ¿no? Se entiende que estos componentes han sido conceptualizados desde su diseño, que actualmente ya la normativa lo exige, que sean realizados para un proceso de cierre, digamos, con un proceso de cierre a término final, es decir, que se diseña desde el inicio, desde la ingeniería conceptual, ingeniería básica, ingeniería factibilidad, ingeniería de detalle, hasta el término de la vida útil hasta el término de la vida útil, es el término de la vida operativa del componente. Teniendo en cuenta de pasado ello, se tiene el cierre, el poscierre y obviamente la integración hacia el medio ambiente, ¿no? ¿Qué incluye? Incluye básicamente la reconformación de taludes, dependientes, la ubicación, adecuación de drenaje, tanto superficial como subterránea. Hay que tener en cuenta que los flujos tanto superficiales como aquellos que están dentro del depósito mismo y que requieren ser retirados o conducidos durante la fase tanto de construcción, operación o probablemente donde la fase final ya de mantenimiento se requiera pues reducir algunos niveles freáticos que puedan conllevar a algún evento que pueda pues debilitar o pueda generar riesgos para que los depósitos, en el caso de que sean rellenos o depósitos de residuo minero, puedan ser impactados, ¿no? Sellados de acceso, subterráneos o pozos, contención y control de flujos de agua y erosión. Cuando hablamos del sellado de accesos subterráneos, básicamente nos estamos refiriendo a las bocaminas, que hoy en día pues es un problema latente en muchas zonas que se tienen pasivos mineros, los cuales es, digamos, un problema específico teniendo en cuenta la complejidad de la hidrogeología de la zona, cómo actúan los flujos de aguas internos dentro de la parte subterránea, la ubicación de tapones, la normativa nos indica que es la mejor opción, pero obviamente necesita algunos detalles más adicionales que aseguren el sellamiento interno de toda esta zona y que permita pues nuevamente integrar todo el área o todas las zonas
hacia el medio ambiente en el cual fue forjado anteriormente, antes de que suceda la actividad humana que corresponde al tema de la minería, ¿no? La contención y control de flujos de agua y los efectos de erosión. Si bien es cierto, nuestro planeta Tierra pasa por una serie de eventos geodinámicos constantemente generados por eventos erosivos, por eventos de lluvias con diferentes intensidades dependiendo de los periodos de retorno que estos tengan. Tenemos años altamente lluviosos, tenemos años con poca intensidad de lluvia, tenemos años que tienen un incremento de calor un poco más aunado al cambio climático que estamos teniendo, pues obviamente también se ve afectado durante la fase de los cierres. Y hay que tener en cuenta que uno de los componentes que influencia para la estabilidad física de todo componente, ya sea tajo, depósito, ¿no? Es los niveles de agua internos, ¿no? Los niveles freáticos o los niveles piezométricos que podrían poner en riesgo la estabilidad de este componente, de estos componentes básicamente. ¿Ok? ¿Cuáles son los principales objetivos del cierre? Como podemos ver ahí en la imagen, tenemos ya un depósito cerrado que tienen ya sus debidas canalizaciones, sus coberturas. Si bien es cierto, presentan algunos puntos que necesitan atención, algunas cárcavas, flujos, que obviamente forma parte del mantenimiento, porque obviamente se tienen que ver algunos puntos que necesiten atención para poder integrar totalmente el componente. Para ello se tiene 5 años para poder, como mínimo, para poder hacer esta etapa de mantenimiento y posterior a ello, garantizado ello, se solicita la certificación del cierre, ¿no? Pero los componentes básicamente, los principales objetivos es la estabilidad estructural o la estabilidad física, ¿no? Básicamente para evitar movimiento de masas, fallas de taludes, colapsos que se puedan generar. Ya hemos tenido algunos eventos a nivel internacional, básicamente en el tema de Brumadinho, que si bien es cierto, era un depósito que estaba ya declarado, digamos así, como fase de cierre, pues obviamente al hacer una actividad nueva y ya poder dejar de lado algunos controles, pues ocasionó la catástrofe que pudimos ver en el año 2015, ¿no? También la protección ambiental, impedir la migración contaminantes, control de erosión y garantizar la calidad del agua. Pues es importante que la protección y los materiales que se utilicen, pues obviamente sean amigables hacia el entorno ambiental. Teniendo en cuenta las condiciones de línea base en las cuales fueron establecidos para poder colocar este componente, ya sea un tajo, un depósito de desmonte, pues obviamente previo a ello hubo una estructura de fundación con características probablemente de condiciones freáticas, de condiciones de cobertura, las cuales han tenido que ser retiradas para poder instalar conformación de la base del mismo. En el caso del tajo, pues la excavación, ¿no? Misma ya genera una alteración porque pone a flor de piel, digámoslo así, o pone en superficie, evidencia toda la estructura rocosa que se encuentra en la parte interna. Entonces esta estructura de rocas, de materiales, pues obviamente al tener contacto con el agua y con con el agua, con el oxígeno, generan una serie de reacciones químicas que luego, posterior a ello, pues generan las famosas aguas ácidas, ¿no? Entonces, es nuevamente hacer todo un trabajo de restauración. Obviamente, los tajos en su mayoría quedan tal igual con la estructura que se tiene, pues obviamente dentro del proceso ya de planeamiento del tajo se tiene que considerar la fase final de cierre. ¿Cuál va a ser el objetivo? Uno de los ejemplos tal vez que tengamos en el caso de Cierre de Tajos, tenemos el caso de San José en Yanacocha, que fue convertido en una laguna de 6 millones de metros cúbicos, lo cual abastece a una zona de Baños del Inca, en la parte baja, comunidades que abastece con un caudal constante de agua, ¿no? Debidamente tratada y que cumple los parámetros requeridos por la autoridad del agua para el vertimiento de este tipo de agua, ¿no? La seguridad hacia las comunidades, elimina riesgos a poblaciones cercanas o infraestructuras públicas y privadas, ¿no? Todo componente minero tiene un nivel de riesgo y los niveles de riesgo pues obviamente se categorizan por el tamaño, por la criticidad de la cantidad de materiales que están inmersos dentro de ellos. Son los componentes más críticos, que son los depósitos de relave, que tienen que garantizar su resistencia durante la fase de construcción, durante la fase de operación y mucho más durante la fase de cierre. Uno de los componentes que ya
durante el proceso de construcción tiene que estar configurado para la fase de cierre, porque obviamente no hay movimiento de tierras alguno debido a la complejidad de la estructura de contención básicamente para poder contener este material que es un residuo, obviamente que tiene características de fluido, no es un material sólido. En el caso de que tengamos pues un relave filtrado, pues obviamente las condiciones son diferentes porque cambia la característica de la estructura del componente porque ya se vuelve en un depósito similar a un depósito de desmonte con característica de compactación, sistema de derivaciones de agua, sistema de derivación de aguas internas, cosas de colección de aguas, productos de las infiltraciones y toda una serie de componentes que permiten poder realizar este tipo de actividades, ¿no? La preparación para básicamente el uso futuro de los terrenos, permitir el uso alternativo, compatibles a la conservación, reforestación, agricultura, recreación. En el mundo existen, básicamente en la zona de Europa, existen algunas galerías, galerías bocaminas que son utilizadas como atractivos turísticos. Creo que hasta ahí en un hotel, recuerdo en una última exposición que hicieron dentro de una zona minera existe un hotel, existe también una zona de motocross, ¿no? Otra operación minera, obviamente debidamente configurada, pues obviamente se requiere que durante el proceso se integre hacia la zona. En el caso de depósitos se puede establecer zonas de pastoreo o de tal vez herbarios, ¿no? Teniendo en cuenta pueden ser para poder generar algún tipo de colocación de algún tipo de vegetación para poder producir hacia otros lugares que permitan pues nuevamente la revegetación hacia la zona, como son áreas amplias, obviamente debidamente aseguradas, que permitan pues la sostenibilidad dentro del entorno en el cual se han configurado. Cumplimiento de ley, la reputación, básicamente asegurando que el cierre sea aceptable por las autoridades y las comunidades y que cumplen los estándares nacionales e internacionales. Ahora, el Decreto Supremo, el 034 del 2023, ya está adoptando ciertas características que ya tienen las normas internacionales del ICMM, asimismo también de ICOL, de otros, digamos, entidades que han realizado toda una serie de estudios y análisis para poder determinar las evaluaciones de riesgo en las cuales los componentes mineros están involucrados. Entonces, es por ello que se requiere que todos estos sean cumplidos en todas las normas y obviamente el Perú no está quedando atrás y está incluyendo dentro de la normativa actual. ¿Cuál es la importancia del cierre físico en la minería moderna? Básicamente, los puntos claves que podemos ver es el cierre físico que garantiza las condiciones seguras. Al poder realizar actividades debidamente evaluadas, debidamente construidas, ¿no? Gestionadas, permiten pues la seguridad de que el componente que se encuentra en proceso de cierre, tal como podemos ver en la imagen, conformación adecuada de taludes, ubicación de sistemas de drenaje adecuado, utilización de materiales que permitan la durabilidad del proceso de cierre durante toda la actividad constructiva del cierre de minas y posterior a ella toda la actividad de poscierre, mantenimiento y obviamente que esto genere pues una sostenibilidad de todo el componente durante toda la fase en la cual el tiempo que va a estar permanente. Obviamente siempre haber etapas de monitoreo, revisiones que se tienen que realizar porque obviamente se requiere que este tipo de estructuras sean estables durante el tiempo, ¿no? La inestabilidad de componentes puede generar deslizamientos, por supuesto, o sea, si no se adecua adecuadamente todo este efecto de estabilidad, la inestabilidad que se pueda generar producto probablemente de incrementos de niveles de agua que no sean detectadas adecuadamente. Esto permite que todo componente, ya sea tajo, botadero o, perdón, depósito, tenga todo un equipo de instrumentación que garantice el monitoreo constante, teniendo en cuenta que los flujos de agua o los niveles de agua internos dentro del componente mismo, como también los niveles de freáticos que pueden estar por debajo de ellos, pueden afectar a la estabilidad del mismo componente. Entonces, por ello que se tiene que garantizar toda una serie de elementos de evacuación de aguas de no contacto, de aguas de contacto, y que permitan que el componente durante el proceso de cierre, durante el proceso de cierre, garantice, digamos, reducir la generación de todo aquello que puede impactar a la calidad de agua. Las exigencias regulatorias sociales demandan un enfoque técnico robusto, pues obviamente la gente que vive alrededor requiere que las estructuras construidas sean de gran durabilidad porque obviamente pueden generar afectación hacia poblaciones cercanas, ¿no? Hemos visto grandes colapsos que han generado pues cientos de muertos y obviamente de componentes que no han sido debidamente detallados. Es por ello que
el cierre físico tiene una gran importancia dentro de la fase de cierre, tanto como el cierre geoquímico, como el cierre hidrológico, ¿no? Y que todas las actividades técnicas que conlleven a garantizar un cierre total de un componente minero, que es la fase del proceso de los planes de cierre, pues se requiere que tenga la seguridad de que son estables, y para ello para ello se requieren pues, técnicas adecuadas dentro de la fase de ingeniería, básicamente relacionadas a la estabilidad y relacionadas al área geológica y el área geotécnica, ¿no? Refleja el compromiso de la minería con la sostenibilidad y responsabilidad social. Todo este tipo de actividades son fundamentales para poder garantizar ello, ¿no? ¿Cuáles son los componentes críticos? Los componentes críticos en un cierre de una operación minera común, básicamente, en el caso de que se tenga, ¿no? Son los tajos abiertos. Si bien es cierto, también la minería subterránea, teniendo en cuenta que son cavidades dentro de los cerros o dentro de los afloramientos rocosos o del entorno, pues la generación o el punto de complicación son las bocaminas. La parte interna, obviamente, pasa por un proceso también de cierre, teniendo en cuenta que si en algunos momentos el operador ha solicitado o ha tenido dentro de sus planes operativos hacer relleno hidráulicos, hacer rellenos con pasta en la parte interna, pues obviamente para poder cerrar, pero el punto crítico de la minería subterránea son el efecto de las bocaminas que generan en muchos casos estas aguas que entran en contacto en toda la roca interna y generan un impacto contaminante hacia la parte exterior. Lo que se requiere es contener estas aguas, reducir ingreso de oxígeno, ¿no? Que con eso mitigamos cualquier generación de aguas con impacto ácido, que en este caso puede generar hacia el ambiente. En el caso de los tajos es complejo porque obviamente todas las caras de la estructura básicamente están ligadas a la afectación de las lluvias, ¿no? Y esto conlleva a que se tenga que tener pues, caras expuestas con materiales que pueden ser generadores de aguas ácidas o pueden ser de baja resistencia, susceptibles al agua, que pierdan la resistencia y por ende generen pues eventos de colapso en puntos internos dentro de la estructura, ¿no? Los depósitos de desmonte, básicamente, prevención de la erosión, subsidencia o reactivación de materiales, ¿no? En el caso de reactivación de materiales, es poder nuevamente los materiales que han sido extraídos de los tajos o de los componentes internos de la bocamina, básicamente de las galerías, pues al contacto con el aire, al contacto con el agua, van a generar una reacción química. Y esa reacción química es natural que se genere porque obviamente estamos hablando, en el caso de que sean minas de plomo, cobre, zinc, que en muchos de los casos son de material sulfuroso, al contacto con el agua y el aire van a generar van a generar aguas ácidas, ¿no? En el caso de que sean materiales que presenten un pH neutro, probablemente son amigables al entorno y obviamente no van a generar ese cambio de tipo de calidad de agua, pero sí pueden hacer migración de componentes que puedan ser en concentración, sea dañinos hacia los seres vivos y también a la parte de la vegetación, ¿no? Entonces, asimismo, el tema de subsidencia, tener en cuenta el caso de subsidencia, evaluar si en el caso de almacenamiento o en el tiempo hay algún tipo de deformación que probablemente pueda generar alguna deformación interna en las cuales puedan perder la geometría y por ende la estabilidad, teniendo en cuenta que la geometría se basa en la conformación geométrica, la conformación de la estructura del componente, ¿no? Obviamente en altura de banco, ángulo de taludes, anchos de banquetas, ¿no? En toda la capacidad del material versus la fundación que se tenga, pues obviamente se han hecho análisis adecuados para poder realizar ello. La subsidencia de forma, ¿no? Obviamente que viene a ser un punto de deformación interna en la fundación que permite pues el hundimiento de ello. Básicamente la subsidencia se asocia a zonas en las cuales en la parte interna, en la parte baja, tenemos algunos tipos de excavaciones, oquedades, ¿no? Espacios vacíos, pueden ser de forma natural o pueden ser también producto de la minería subterránea, ¿no? Que tienen que ser evaluados, ¿no? Los depósitos de relave, básicamente hay que tener en cuenta que como componente crítico el control de presión de poro, la estabilidad de estructura de la presa o básicamente el control del dique, teniendo en cuenta que es la estructura más compleja debido a que es la que contiene todo el material, toda la fuerza de empuje del relave. Si bien es cierto, es un conjunto de material sólido y material líquido,
pero durante el proceso de disposición, durante el proceso de operación, este componente se va a comportar como un fluido, y al comportarse como un fluido, va a generar fuerzas laterales, ¿no? Fuerzas axiales, de tal manera que van a permitir los esfuerzos contra el dique, y obviamente tiene que garantizar que sea robusto. Cuando se garantice que se ha perdido toda la cantidad del agua, pues obviamente se va a convertir en un elemento estructural rígido, monolítico, que en relación con el dique, pues obviamente se van a integrar de tal manera que permitan una resistencia mayor para poder tener un componente de características rígidas, ¿no? Pilas de lixiviación, básicamente sabemos que las pilas de lixiviación son materiales rocosos, materiales gruesos, que tienen un determinado tipo de característica granulométrica que va a permitir, ¿no? El contacto con el material lixiviante, ya sea de cobre, ya sea de oro, que son dos componentes. En el caso de oro se utiliza cianuro, en el caso de cobre se utiliza el ácido sulfúrico, que obviamente son elementos que al contacto y en altas concentraciones, ¿no? Generan daños bastante graves hacia la vida humana, hacia el ambiente. Pues obviamente son concentraciones controladas que garantizan que este tipo de material, pues obviamente se encuentra debajo de una estructura impermeabilizante con sistemas de conducción de solución, porque obviamente el contacto del material lixiviante con la roca y el mineral va a liberar las partículas de mineral, y esto va a conllevar pues a la extracción de la solución rica. Por ende, este tipo de depósitos, al término de la fase de operación, quedan inoperativos en el sentido que han perdido o han sido extraídos. Obviamente, no el porcentaje de recuperación es aproximadamente el 70-75%. Obviamente, la recuperación siguiente es un poco más compleja, por eso se tienen unos 5 años aproximadamente de lavado de pads. Supuestamente es lo que se indica, 5 años en los cuales se lavan los pads ya con agua para poder garantizar que la cantidad de solución que ha sido vertida, ¿no? Salga, ¿no? Se reduzca en el contacto de la roca, se convierte en una roca estéril en el caso de que se logre, y posterior a ella se convierte también en un activo similar a los depósitos de desmonte, que requiere pues obviamente una conformación de taludes, una estructura de cobertura que garantice obviamente la reducción o poder realizar que se reduzca el contacto con el oxígeno y pueda generar en algunos casos aguas ácidas o aguas que puedan impactar hacia el medio ambiente. Al realizar en todos estos componentes la fase de encapsulamiento con materiales adecuados, ya sea material de préstamo o sean materiales geosintéticos, vamos a permitir que el componente se encuentre ya confinado y las estructuras externas sean amigables hacia el entorno ambiental y que garanticen una estabilidad ya geoquímica, con la debida ubicación de canales, la parte hidrológica, pero teniendo en cuenta que el factor fundamental para ello es poder tener los componentes físicamente estables. Y el garantizar la estabilidad física se requiere pues tener parámetros geotécnicos adecuados que permitan la estabilidad del componente. Algunos componentes claves que requieren evaluación, básicamente como indicamos, el tajo, los depósitos de desmonte, depósitos relaves, pilas de lixiviación, riesgos asociados a ellos, ¿no? En el caso de los tajos tenemos deslizamientos, acumulaciones de agua que son bastante riesgosas en el sentido que se ubican en la parte baja, generan infiltraciones hacia los cuerpos subterráneos, ¿no? A la hidrogeología, afectación a ella, ¿no? Y en el caso de depósito de desmonte, la inestabilidad, la inestabilidad por saturación o erosión también son bastante complejos porque van a generar deformaciones, que si bien es cierto, son materiales sólidos que con el contacto con el agua van a deformarse, pueden generar algún tipo de deslizamiento locales, parciales, o en el caso de que se tenga mayor cantidad de agua, pueden también convertirse hasta lo sólido a fluido, dependiendo de la cantidad de flujo que se tenga. ¿No? En el caso de depósito relave sí es más complejo porque obviamente los fallamientos que se han evidenciado durante toda la historia de colapsos de presas, los productos básicamente son debido a el incremento de los niveles freáticos y por ende el incremento de la presión de poros dentro de la estructura del cuerpo del dique y conlleva pues al deslizamiento. Otro de los factores también bastante evidentes que generan todo tipo de inestabilidad son los sismos, y en el caso de depósito a relave también generan un efecto de reordenamiento de toda la estructura interna y por ende se genera
este fenómeno de liquefacción de materiales. Ya no es producto del agua, sino producto del movimiento sísmico, y obviamente también cambia la geometría y por ende deja fluir toda la estructura de contención que está teniendo en cuenta dentro de lo que es el relave. La erosión de los taludes, que afecta básicamente, pierden materiales, pierden estructuras y obviamente cambian la geometría, la cantidad de material, la resistencia del mismo y obviamente desestabiliza este depósito y conlleva también a fallamientos, ¿no? Con respecto a las pieles de lixiviación, de infiltración, subsidencias, colapsos parciales, también son riesgos inminentes dentro de los depósitos, teniendo en cuenta que son materiales acomodados sin ningún mecanismo de compactación que garantice su solidez, ¿no? Son materiales depositados de manera de descarga y obviamente que tienen que posibilitar la infiltración desde los bancos superiores o desde los lifts superiores hacia el punto final, que son las estructuras de colección de solución rica, ¿no? Evaluaciones requeridas, estabilidad de taludes, ensayo geotécnico que se requiera, ¿no? Análisis de estabilidad y las evaluaciones básicamente de las celdas o también, bueno, en algunos casos evaluar el tema de compactación al cierre final, ¿no? La compactación de todas las caras de los talones ya en el proceso de cierre final, ¿no? La normativa que se aplica, tenemos normativas tanto nacionales como internacionales. Dentro de las normativas nacionales tenemos el Decreto Supremo 020 de 2020, que es el reglamento de cierre de minas, que obliga el análisis geotécnico detallado de cada componente. Ya esta fase o en este normativa, pues obviamente todo operador minero tiene que tener una actualización de el estudio geotécnico del análisis de estabilidad de todos los componentes. Es recurrente ahora. Sindermin, que es la entidad encargada de la fiscalización, pues obviamente vigila que se cumpla esta normativa que obliga a todos los operadores mineros a componentes tanto de residuo minero, pilas de lixiviación, tajos mismos tengan pues una evaluación con un periodo de 2 años, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones actuales, hay que hacer una nueva actualización de parámetros geotécnicos para poder tener la información adecuada y que garantice y que sustente los análisis de estabilidad física que se generen durante la operación, durante la fase de construcción, durante la fase de operación y asimismo también durante la fase de cierre, hasta que el componente no sea entregado y que garantice que la entidad gubernamental tome por hecho el proceso de cierre y aceptado, pues obviamente la responsabilidad sigue siendo del operador minero. ¿Ok? Dentro de las normativas internacionales tenemos el estándar global de gestión de relaves, básicamente para la industria minera, que básicamente relaciona al tema de relaves. Si bien es cierto, es un componente bastante crítico, como les digo, no todos los operadores mineros tienen, pero aquellos que lo tienen es de gran envergadura y su importancia, pues obviamente la paralización, colapso, rotura de este tipo de componente, aparte de generar impactos negativos hacia las personas, hacia el medio ambiente, también las condiciones operativas de la unidad minera también paralizan, porque obviamente esto genera pues que se enfoquen dentro de la importancia del componente que ha sido afectado, ¿no? Tenemos dentro de aquellos, básicamente, en el caso es un enfoque garantizado, básicamente determinado por análisis geotécnicos, no nivel de detalle requerido es alto, en el caso, por ejemplo, del Sistema Integral de Gestión de Relaves. La institución del ICOL, básicamente, que es una guía técnica de presas, básicamente relacionada a presas de agua, pero también ha sido dotado para esa relave, teniendo en cuenta la magnitud, el grado de afectación que esta puede tener en función del nivel de riesgo. Es técnico relacionado básicamente para poder medir las escalas de las presas que se tiene, ¿no? Y obviamente incluye las presas relaves que garantizan que a gran magnitud pueden generar riesgos catastróficos y por ende son en algunos casos catalogadas como de riesgo alto, de riesgo medio o probablemente pueden ser catalogadas como de riesgo extremo. Y para ello se requiere tomar ciertas condiciones de análisis de estabilidad, probablemente incrementando los periodos de retorno para eventos sísmicos, ¿no? Que permita pues tener estructuras robustas en condiciones en condiciones estáticas adecuadas para poder garantizar la estabilidad. ¿Por qué es esencial evaluar la estabilidad? Estamos hablando ya de la estabilidad. Cuando hablamos de estabilidad, se tiene que tener que los cuerpos tienen que estar en reposo. En el caso de los componentes mineros, estos no tienen que presentar ningún tipo de movimiento, desplazamiento, que obviamente son detectados por diferentes tipos de instrumentación instalada. Es obligatorio que todos los operadores mineros, tanto en componentes abiertos como son los tajos, o como componentes de relleno, que son los depósitos de montes, relaves, todo aquello que concierne reubicar material producto de la explotación o la extracción,
obviamente tienen que tener estos instrumentos que permitan garantizar la estabilidad. Desplazamientos, tanto desplazamientos horizontales, verticales, niveles de asentamiento, probables agrietamientos que se puedan tener, evaluar las causas, como indicaba, una de las causas principales es el agua, ¿no? Se tiene que garantizar que el comportamiento esperado de toda la fase, de todo el terreno que se tiene, garantice su estabilidad a largo plazo, ¿no? Identificar algunos puntos críticos, para ello se requiere pues tener monitoreos constantes, ¿no? Intensos en algunas zonas dependiendo de la criticidad, ¿no? Se tienen que realizar evaluaciones técnicas, en el caso, por ejemplo, de modelamientos a niveles ya de elementos finitos que permitan establecer las condiciones de estabilidad requeridas, ¿no? Otro de los factores importantes son los tipos de materiales, los tipos de materiales que se van a utilizar, teniendo en cuenta las características, no solamente las características mecánicas, sino también las características químicas que se puedan generar. Poder, en su mayoría, teniendo en cuenta que como son movimientos de tierras y en el caso de los rellenos, se requiera reducir la cantidad de espacios entre las partículas, se tiene que utilizar pues ya elementos de compactación que reduzcan estas partículas y que permitan una adherencia del material, tanto del material in situ colocado como el material que se va a colocar. En el caso de que sean una cobertura, ya puede ser material de baja permeabilidad como un soliner o puede ser un material de préstamo de alguna cantera que obviamente pase todas las evaluaciones y que cumpla las características para cierre, teniendo en cuenta que tiene que ser material neutro, ¿no? Para ello se requieren tener las propiedades mecánicas del material, resistencia al corte, se tiene que establecer cuáles son los esfuerzos de cohesión, el ángulo de fricción en sus partículas, que son parámetros geotécnicos que nos permiten evaluar de forma matemática, ¿no? Cuál es el comportamiento que tienen los materiales, teniendo en cuenta, utilizando tanto los métodos tradicionales como son el equilibrio límite o los métodos computacionales que ya estamos relacionando a metodología relacionada a métodos numéricos, ¿no? A elementos finitos que permiten establecer las condiciones de desplazamiento de forma ya más precisa, ¿no? Utilizando software mucho más detallados, adelantados, ¿no? Como un FLAC, un Plaxis, bueno, o sea, elementos de Rocksign que permiten también modelamientos a niveles ya de elementos finitos que permitan establecer las condiciones de estabilidad. La compactación básicamente que reduce o amplía, ¿no? Básicamente el grado de compactación aumenta la densidad de la capacidad del material, permite una mejor resistencia, una mejor adherencia y con ello permite pues obtener estructuras confiables, rígidas. Sabemos dentro de la ingeniería civil que los componentes de relleno estructural son mucho más resistentes que los componentes de relleno masivo, teniendo en cuenta que los de relleno masivo, si bien es cierto, también presentan una resistencia adecuada, pero son más susceptibles a deformaciones o pérdida de resistencia por efectos de incremento de niveles de agua, de presiones de agua. Si bien es cierto, también los rellenos estructurales son de mayor densidad, de mayor resistencia, pero el agua también es uno de sus más grandes enemigos, teniendo en cuenta que el nivel freático que se puede elevar o el grado de saturación que puede incrementar va a reducir la resistencia de este material, ¿no? Los factores geotécnicos determinan el modo de falla más probable, desplazamientos circulares, planares o en cuña, ¿no? La geotecnia es una rama de la ingeniería que nos permite estudiar el comportamiento estructural de los materiales, de los suelos y en condiciones tanto naturales como en condiciones artificiales, modelamientos que se hayan realizado básicamente en el caso de rellenos, de diques, en el caso ya de estructuras de relleno masivo como son los depósitos, permiten establecer las condiciones en función a los parámetros geotécnicos, evaluar la estabilidad y poder determinar cuál posible falla pueda provocarse en ello. Puede ser un fallamiento por desplazamiento, puede ser un fallamiento que puede ser por una estructura planar, debido a que probablemente hay una estructura de mayor resistencia en la parte baja, desliza hacia la parte baja, pierde resistencia, o también un deslizamiento en cuña, dos taludes que están en dos estructuras que se encuentran dentro de dos zonas planarias que se crucen. Obviamente esto va a determinar que la estructura vaya hacia la parte baja, ¿no? Factores hidrológicos que afectan básicamente a los niveles internos freáticos del componente. Sabemos que las aguas subterráneas buscan su mejor camino y depende mucho de la granulometría del material. Con materiales que tienen menos contenido de finos, mayores gravas, el agua va a fluir muy más rápidamente. Materiales que tienen alto contenido de finos, pues obviamente van a funcionar como capas o películas o estructuras impermeables que van a
impedir que el agua siga su camino en las más altas superiores y se desplace hacia zonas con mayores aperturas, con mayor granulometría que permite el flujo del agua, ¿no? Hay estructuras que nos permiten la medición, tales como piezómetros de casa grande, en el caso de estructura de relleno, piezómetros de cuerda vibrante, que nos permiten evaluar los niveles y también el efecto del esfuerzo que esta agua hace con respecto a las estructuras de la parte interna. Se pueden establecer algunos elementos, tales como drenes internos, que permitan reducir, mitigar los niveles de agua dependiendo de la estructura que se tenga, ya sean en tajos o sean en botaderos, ¿no? Depósitos, perdón. Los niveles freáticos elevados reducen la resistencia efectiva del suelo, como indicaba. Eventos extremos, lluvias intensas, el fenómeno del niño o los sismos pueden inducir a fallas súbitas. Los niveles de agua se pueden mantener en niveles aceptables, porque obviamente sabemos que el efecto del agua, tanto en los componentes, tal como depósito de desmonte, pilas de lixiviación, depósito de relaves, están en continuo contacto porque el agua va a jugar un papel importante básicamente en los meses de lluvia, pues obviamente por la característica granulométrica va a permitir que esta agua se infiltre y en algunos casos pues, generan niveles freáticos aceptables que permiten estabilidad. Para eso se colocan también sistemas de subdrenaje en la parte interna para la evacuación rápida de la misma, pero la misma partículas de los materiales por principio de capilaridad van a tener pues niveles locales que de acuerdo a las evaluaciones que se realicen, porque obviamente toda evaluación tiene que estar relacionada a niveles críticos de agua, hasta qué nivel máximo de acumulación de agua puede soportar mi componente, ya sea un depósito de desmonte, un depósito de relaves, un tajo, una pila de lixiviación, cuál es el efecto y la cantidad de agua que puede soportar. Los puntos de evaluación en las características de las aguas también es importante porque determina también el grado de afectación que pueda generar la calidad o el tipo de roca, que con aguas ácidas pueden deteriorarse un poco más y puede permitir algún tipo de asentamiento producto del deterioro o cambio de la calidad geoquímica de la roca, ¿no? Se recomienda básicamente diseño de sistemas de subdrenaje, tanto interno como externo, la evaluación hidrológica y climática a largo plazo. En estos casos, básicamente, si bien es cierto para los estudios hidrológicos, se contemplan una cantidad de años no menor a los 30 años para poder hacer una evaluación hidrológica, pero actualmente se está viendo cambios bastante significativos debido al cambio climático. Esto conlleva hacer evaluaciones adicionales para eventos súper extraordinarios que permitan hacer evaluaciones adicionales para poder determinar, aparte de encontrar los caudales de diseño, encontrar también los caudales súper críticos que puedan impactar ya sea al depósito de relaves, a los depósitos de desmonte, a los tajos, y básicamente se puedan establecer controles adecuados para ya en los procesos de niveles de cierre, ¿no? Algunos efectos o factores antrópicos, ¿no? Diseños ineficientes, actividad no autorizada. La minería informal es uno de los factores de contaminación bastante grandes, ¿no? Y obviamente en mis actividades dentro de la fase de cierre que estuve viendo, pues obviamente la minería informal tira por tierra todo aquello que uno programe para poder mejorar el medio ambiente. La minería informal, la minería ilegal, básicamente busca su aprovechamiento propio, ¿no? Que creo que todos buscamos un trabajo digno que nos permita llevar pues, un salario o recursos a nuestra familia. La minería ilegal busca lo mismo, pero obviamente sin contemplar toda la normativa, obviamente no legaliza sus actividades, no genera recursos al fisco y mucho menos cuida el medio ambiente. Entonces estos impactos son bastante negativos, como podemos ver acá en la zona de la selva peruana, ¿no? En la selva peruana vemos que se está depredando una gran cantidad de áreas de bosques que generan vida hacia el medio ambiente y están siendo convertidas pues, en zonas áridas que ya no va a haber vida en esa zona, ¿no? Entonces están generando bastantes problemas. Un diseño ineficiente va a generar pues rotura de los depósitos, va a generar que este tipo de material pues obviamente se deteriore, se deforme, genere cárcavas, pues obviamente no se han contemplado en algunos casos estructuras estables, no se han considerado niveles freáticos críticos y es por ende que puede generar algún tipo de debilitamiento de formación durante el periodo de operación. La falta de mantenimiento, todo componente necesita un mantenimiento. Sabemos, hasta el carro mismo que tenemos necesita mantenimiento para un buen funcionamiento, ¿no? Las estructuras, las casas necesitan un nuevo pintado, ¿no? Cambio de grifería, cambio de algunos elementos necesarios en las casas. Igualmente, toda etapa de cierre requiere un mantenimiento, limpieza de canales, restauración de algunas zonas de cobertura que han sido debilitadas,
en el caso de algunos desplazamientos locales en zonas, por ejemplo, que han sido en este caso colocadas con chocre, ¿no? Taludes expuestos, obviamente, todo este tipo de condiciones requiere un trabajo de mantenimiento. Es por ello que se tiene que tener un mantenimiento para lograr que las condiciones de cierre sean las más adecuadas y sea la naturaleza misma la que logre el equilibrio y permita que ya sea autosostenible durante la fase, ¿no? Para ello se utilizan también una serie de herramientas de análisis de riesgo relacionadas al riesgo geotécnico, como las matrices de riesgo, ¿no? Que están relacionadas básicamente a la probabilidad y el impacto, ¿no? A la severidad, cuál es la probabilidad de riesgo que se pueda generar y cuál es la magnitud de impacto que se pueda generar de acuerdo a los riesgos evaluados. Tenemos también el método de Bowtie, que permite también la evaluación de la causa de consecuencia de un evento de falla con barreras de control. Tenemos la identificación de riesgos, ¿no? Cuál es la probabilidad, cuál es lo que se produce, cuál es el impacto ambiental y se categoriza el riesgo que se va a determinar. Se tiene también todo lo relacionado básicamente a los talleres del FMA que identifica fallas potenciales, esos son efectos en las acciones correctivas y puntajes, básicamente teniendo en cuenta cuál es la priorización. Ahora existen una serie de talleres de riesgo que se realizan no solamente para componentes de construcción que posibilitan componentes que van a entrar en operación, sino también para la fase de cierre. También se establecen talleres que permitan establecer las condiciones más seguras para poder realizar los cierres adecuados. Si bien es cierto, dentro de la fase de cierre hay los talleres participativos para lograr la licencia social, pero también se requieren hacer talleres de riesgo que actualmente ya hay toda una serie de metodología que nos ayuda a poder evaluar, determinar cuáles son los posibles impactos, cuáles son las acciones que se van a tomar, los planes de acción para poder lograr o minimizar los riesgos y poder lograr un cierre efectivo y adecuado, ¿no? Dentro de las investigaciones de campo, las investigaciones geotécnicas forman parte importante. Existen ensayos de laboratorio y también ensayos en campo. Los ensayos en campo sabemos que nos va a brindar una mejor evaluación o condiciones del tipo de material que se está utilizando, ya sea a niveles de fundación, en lugares aledaños a la estructura, para saber cuál es la naturaleza del suelo, la geología, las características de la densidad, cuáles son los efectos de los niveles freáticos, de las presiones de poros, ¿no? Determinando cuáles son los parámetros iniciales requeridos para poder hacer la configuración, probablemente en el caso de depósitos relaves o de pilas de lixiviación que se requiera, o las condiciones de los tajos, si es que aquellos pueden, digamos, soportar en el tiempo, ¿no? El intemperismo, o se requieren hacer actividades adicionales como echado de taludes, coberturas con materiales, pueden ser geomallas, ¿no? Que permitan pues que los materiales sean más estables durante su fase de cierre. Entonces, para ello se requieren toda una serie de recursos, ¿no? Tales como la evaluación, ¿no? Los ensayos in situ como un SPTP, que obviamente nos va a determinar in situ cuáles los factores de seguridad dependiendo al número de golpes que se tiene, o lo que es la evaluación de penetración por cono, teniendo en cuenta la reacción que durante la penetración del cono se va determinando en función del tipo y característica de material que se tiene durante el proceso de penetración, ¿no? La ubicación de algunas placas que nos determinan las características y la cantidad de esfuerzo que va a soportar el material. Y así una serie de ensayos que nos van a posibilitar evaluar las condiciones geotécnicas del suelo, ¿no? Asimismo, también está relacionado al monitoreo geotécnico. Hay que tener en cuenta que el monitoreo geotécnico se recomienda que sea desde las fases iniciales del proyecto, desde el inicio, antes de la operación, dentro de la construcción, que podamos tener la trazabilidad de la información histórica lo más larga posible desde que se realizó el proyecto, desde su fase de operación, se pueda tener la misma información durante la fase de cierre y también se haga el monitoreo durante la fase de cierre. Entre mayor información tengamos, cómo es el comportamiento o cómo ha ido históricamente el comportamiento, tanto de desplazamientos, tanto de niveles freáticos dentro de la estructura, o ver algunos puntos de desplazamiento que se puedan haber generado, fracturamientos importantes que se puedan haber determinado durante toda la fase operativa, nos permiten evaluar las condiciones de estabilidad que se puedan tener basados en información reales de la zona de estructura. El registro continuo de formaciones, de las presiones de poro, que obviamente son obtenidos de la instrumentación geotécnica, nos va a dar una muestra clara de cuál es el efecto que tiene durante la fase tanto constructiva como también operativa y a nivel de cierre que se tiene. Las propiedades físicas y mecánicas, obviamente ya ensayos de laboratorio que permiten poder establecer condiciones un poco más detalladas como la densidad, el contenido de humedad, poder establecer los límites
tanto líquido como plástico, que son denominados los límites de Achtenberg, que nos permiten identificar o establecer cuál es el índice de plasticidad de los materiales, evaluar la granulometría, ¿no? La granulometría del material, de material grueso, y también el material fino y ultra fino, ¿no? Que esto ya se hace por métodos, digamos, un poco más específicos, como son el hidrómetro, que nos permite determinar, ¿no? De acuerdo a la densidad en relación con el agua, cantidad de finos que se puedan tener, ¿no? Algunos ensayos específicos que requieren una atención más detallada, básicamente con los efectos de compresión, si es que este material está en condiciones saturadas o no saturadas, que básicamente son los ensayos triaxiales, cortes directos, para poder establecer parámetros geotécnicos de Hook y Brown, que en este caso son la cohesión y el ángulo de fricción, que nos van a permitir evaluar los modelos geotécnicos que van a ser ingresados hacia los software y poder establecer los factores de seguridad adecuados a nivel de cierre, ¿no? Los ensayos de Proctor, básicamente para establecer los grados de compactación de los materiales, dependiendo del tipo de cantera, probablemente se tenga que hacer alguna mezcla de materiales, un blending, que nos permite establecer la cantidad de cobertura y cómo va a quedar el material, dependiendo de las características. Para ello, posterior a ello, se hacen los test fields, el text field, para poder determinar ya en campo, con los equipos en campo, con qué tipo número de pasadas, cantidad de altura, no corroborar si la altura del material va a llegar al grado de compactación que se requiere dependiendo de la densidad, ¿no? Que se establezca, y haciendo una correlación con los ensayos de Proctor realizados en laboratorio, ¿no? Los análisis de estabilidad de taludes enfocados básicamente, como les indicaba, en diferentes tipos de entornos. Son el entorno de equilibrio límite, que básicamente es una modelamiento matemático de la estructura básicamente relacionada al ángulo de fricción, al ángulo de talud, a la geometría del talud, estableciendo las condiciones hipotéticas o estableciendo los resultados matemáticos que nos van a determinar todos los factores involucrados, tanto ángulo de fricción, cohesión, nos pueden indicar, ¿no? Cuál es el punto de fallamiento posible en función a las características de materiales que tenemos y obviamente al que nos vamos a enfrentar en la fase real, ¿no? Y la geometría del talud nos va a permitir también las cargas en las cuales están expuestas. Probablemente si es un material que va a tener pues toda una estructura de gaviones, va a tener en la superficie alguna estructura adicional, una sobrecarga de tipo de material que se va a reubicar, obviamente cambia las características geométricas y que tienen que estar detalladas dentro del tipo de la geometría y de las condiciones de materiales para su evaluación. Los resultados esperados, obviamente, teniendo en cuenta que los factores de seguridad tienen que ser superiores a la unidad. La unidad me dice que estamos en equilibrio, ¿no? Las fuerzas estabilizantes y las desestabilizantes entran en un equilibrio, es decir, que la división entre ambas fuerzas le va a generar la unidad. Pero no buscamos la unidad porque la unidad es susceptible a cambio. En el peor de los casos puede reducir a menor de 1 y obviamente vamos a tener efectos inestabilizantes. Es por ende que para fases en condiciones estáticas se incrementa un 50% más, es decir, 1.5 en condiciones estáticas. Y en condiciones sísmicas, en la cual básicamente para poder evaluar en las condiciones de equilibrio límite se agrega este efecto del sismo que se conoce como la aceleración sísmica, que es un esfuerzo adicional dentro de la fórmula de estabilidad, obviamente va a reducir este factor, porque vamos a tener mayores esfuerzos inestabilizantes. Es por ello que dentro del análisis, bajo las características geométricas y las condiciones de esfuerzo, como mínimo se debe tener 1.1, ¿no? Un 10% más adicional con respecto a la unidad que se tiene, ¿no? Los métodos básicamente tradicionales que se tienen, existen muchos más, pero acá tenemos tres básicamente, como el Bishop simplificado, el Jambu simplificado, que son métodos antiguos, básicamente de las décadas 50, 60, que nos permiten establecer condiciones preliminares de cómo son las condiciones de esfuerzo, y ya métodos computacionales como el Spencer, el Mowers and Price, ¿no? Que ya nos permiten establecer condiciones de equilibrio límite un poco más detallados. Ahora también existen los modelamientos, modelamiento numérico, que nos van a permitir, ¿no? Establecer ya condiciones más específicas en función al tipo de material que se tiene, ¿no? Los modelos computacionales, como indicaba, básicamente para el análisis de estabilidad, comprende todas las características de modelamiento, de deformaciones que se pueden tener. Pueden haber deformaciones progresivas o pueden haber deformaciones rápidas. Ahora, su comportamiento ya no es un comportamiento lineal, no obedece a un modelo matemático de alguna ecuación que me va a generar pues una curva similar y que va a permitir un acople hacia los diferentes puntos de la ecuación.
Estos ya son básicamente efectos puntuales. ¿Por qué? Porque toda la estructura, tanto bidimensional como tridimensional, le damos características únicas de deformación, de desplazamiento, que en conjunto, en el análisis que se genera, vamos a poder evidenciar cuáles son los efectos en la estructura total. Como podemos ver acá en el mapa de calor, tenemos los puntos rojos con mayor susceptibilidad de deformación, la zona de amarillo que tiene una intermedia posibilidad de deformación, y la zona verde que obviamente va a generar una menor posibilidad de deformación en el caso de la imagen que se muestra. Tenemos el factores de seguridad establecido por el modelo y tridimensional, que básicamente está en el 2.23, superior a 1.5 me garantiza la estabilidad. La inestabilidad básicamente son de puntos, zonas pequeñas que obviamente requieren algún tipo de trabajo para poder reducir o mitigar el riesgo de desplazamiento, ¿no? Representa materiales heterogéneos en condiciones reales de terreno. Las herramientas y software son bastante, tienen diferentes tipos de software, pero de los más principales utilizados comerciales son el Plaxis, ¿no? 2D y 3D, que ya relaciona elementos finitos para el análisis de formación y consolidación, porque obviamente no solamente se deforma, sino también se consolida, se mantiene la deformación en el tiempo. En el análisis de un FLAC 3D ya utiliza elementos diferenciales, utiliza modelos de materiales no lineales, materiales ya con fines plásticos, es decir, que la deformación se va a permanecer, y dentro de ello vamos a evaluar las condiciones críticas de este material y podemos establecer ya los factores, los resultados numéricos que nos va a permitir establecer y tomar la decisión de si el material es estable o no es estable, ¿no? Ok, la precisión, básicamente hacemos una relación entre lo que es el equilibrio límite, elementos finitos y elementos diferenciales en el caso del FLAC, ¿no? Para lo que es elementos, equilibrio límite, la precisión es media, requiere un modelamiento consecutivo, no requiere, facilita su uso, sí, es más rápido, se utiliza, ingresas geometría, características de los materiales, y se corren los modelos de acuerdo a lo que se requiere y vamos a tener valores rápidamente, ¿no? El análisis sísmico avanzado pues es limitado porque solamente todo se consolida en un factor, que es la aceleración sísmica, ¿no? El costo del modelado es bajo porque obviamente estos softwares no superan los $10,000, $5,000, $8,000, dependiendo del tipo de costo del tipo de software que se requiera, ¿no? Para un análisis de elementos finitos que lo hace el Flaxis, su precisión es más alta, requiere un modelo consecutivo si lo requiere, ¿no? Facilita su uso y es media. Obviamente el análisis sísmico es más avanzado y el costo pues del modelamiento es más alto, porque estamos hablando ya de costos superiores a los $30,000, $40,000, ¿no? Del modelamiento, del software básicamente a utilizar. Ya el modelamiento es también costoso, ¿no? Elementos diferenciales, ya en la precisión un FLAC es alto, porque obviamente ya me va a generar respuestas de diferentes tipos de características de materiales en diferentes tipos de condiciones, ¿no? Su modelamiento consecutivo va a ser, si lo requiere, la facilidad de uso es media porque es más complejo, interviene en una serie de factores y parámetros adicionales, trabajo de modelamiento va a ser un poco más detallado, teniendo en cuenta que también ingresar los tipos y características de materiales, tanto en materiales, va a ser un poco más complejo, ¿no? El análisis sísmico es avanzado, ¿no? Y su costo está entre medio alto, ¿no? Estamos hablando también ya de costos superiores a los $40,000, $70,000 de costo de software, ¿no? Y el modelamiento también es alto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la importancia del monitoreo de post-cierre? ¿Por qué debemos monitorear? Si ya se acabaron todas las actividades, ya no tenemos involucramiento humano relacionado a las estructuras del material. Lo que tenemos es básicamente una estructura ya que no tiene intervención, pero se requiere validar la estabilidad. ¿Por qué? Porque es una estructura que se va a mantener a largo plazo. Existen deformaciones, existen asentamientos, acomodo de material, que en algunos de los casos pasan años hasta que el material se acomode. Probablemente pueden generar puntos o zonas de deformaciones progresivas durante el tiempo, que pueden ser milimétricas, pero tienen que ser de cuidado, porque probablemente sabemos que si el material llega hasta un punto en la cual ya pierde la estabilidad, obviamente la deformación va a ser más rápida y puede generar deformaciones significativas de impacto grande hacia las estructuras y los componentes de los materiales, ¿no? Ok, el tipo de materiales afectados son los taludes, los relaves, ¿no? Los niveles freáticos están relacionados a todo y obviamente se tiene que tener pues, los parámetros a poder realizar básicamente lo que es asentamiento, presión de poros, deslizamiento, niveles freáticos.
La frecuencia y duración del monitoreo se saca, pues, de acuerdo a la criticidad, al tipo y característica de material, se evidencia las estructuras que se deben tener, cuáles son los resultados esperados, dependiendo de las características de los materiales. Se sugiere, ¿no? Básicamente, según el riesgo geotécnico, un mínimo de 3 años en etapa de poscierre, y máximo, si es que no hay zonas de inestabilidad, se puede alargar los periodos, dependiendo, pero se requiere tener, pues, durante el monitoreo geotécnico de poscierre, es como obligatorio en el Perú, de acuerdo al Decreto Supremo 020-2022. Instrumentos geotécnicos comunes, como podemos ver, el inclinómetro, sensores de cuerda vibrante, piezómetros de casa grande, algunos extensómetros en zonas críticas ubicados dentro de la estructura, monitoreo con estaciones totales que nos permiten establecer la ubicación en los desplazamientos que se puedan generar. Indicadores críticos que tenemos, básicamente, dentro de la estabilidad del cierre, movimientos en función, movimiento de los taludes, presión intersticial o incremento de niveles freáticos, fisuramiento de los materiales. Se debe determinar un criterio o de evaluación, básicamente teniendo en cuenta cuáles son los niveles máximos de poder mantener una estabilidad, criterios medios y criterios aceptables, teniendo en cuenta las condiciones de riesgo, niveles de riesgo que se ha establecido para los componentes, ¿no? Esto se hace ya dentro de los análisis de riesgo, ¿no? La frecuencia de las inspecciones, es importante las inspecciones dentro de ello para poder establecer cuáles son las condiciones tanto seguras o inseguras. Durante la fase de post-cierre, básicamente el primer año se requiere pues una inspección mensual que se caracterice todos los elementos críticos, las condiciones que puedan ser susceptibles a deformación, posterior a los 2 a los 5 años trimestral y a partir de los 5 años semestral o anual según la estabilidad. Si es que presenta algún tipo de desplazamiento, se puede reducir este periodo, ¿no? Los diseños o rediseños geométricos, sabemos que los componentes van a cambiar, porque obviamente la fase operativa tienen una evaluación con un periodo de retorno pequeños, menores, estamos hablando de 50, 100 años, para eventos sísmicos básicamente relacionados, pero para ya efectos básicamente a mayor plazo, ¿no? Ya a nivel de cierre estamos hablando de 450 años hasta 2500 años o 1500 años de acuerdo a la criticidad que se puede establecer, ¿no? El tema de coberturas, es importante establecer qué tipo de coberturas, ¿no? La cobertura puede ser para evitar básicamente reducir el efecto de la infiltración, por ende también se reduce cualquier efecto de deformación que se vaya a tener. Se tiene que utilizar materiales, una combinación entre materiales geosintéticos y materiales naturales, ya sea la utilización de topsoil, utilización de materiales de baja permeabilidad como gravas, utilización de arenas que nos permitan considerar cualquier tipo de impacto dentro de los flujos y la ubicación de las estructuras de cobertura que se tengan, ¿no? Los sistemas de drenaje que son importantes, tales canales de coronación, trincheras, pozas de sedimentación. Si bien es cierto, las pozas de sedimentación requieren un mantenimiento, pero tienen que estar establecidas dentro de dentro de las ubicaciones que permitan en los primeros años del poscierre, ¿no? Que posibilite dentro de los primeros años del poscierre o de la etapa de mantenimiento, tener esas estructuras hasta lograr mitigar o reducir la migración material de finos hasta poder estabilizar, ¿no? La parte de erosiva de la zona hasta que la vegetación cubra totalmente las áreas, ¿no? Las soluciones integrales, básicamente un enfoque sistemático, integración básicamente en Tentalud, las instalaciones de cobertura, ¿no? Sistemas de drenaje y monitoreo de poscierre. Buenas prácticas son soluciones basadas en estructuras o elementos naturales. La integración de la naturaleza para la rehabilitación tiene que ser sostenible. La participación de las comunidades, la vigilancia y la integración del entorno es fundamental, la participación de tanto de la empresa como también la participación de los personales, del personal, tiene que ser, de las personas comunidades tiene que ser adecuado, ¿no? Un enfoque multidisciplinario. Cuando hablamos de poscierre, cuando hablamos de estabilidad física, no solamente involucra la parte geotécnica, también involucra las disciplinas hidrológicas, ambientales, topografía, que es importante, supervisión de campo que permite establecer las condiciones de cómo vamos a realizar las configuraciones para poder establecer también los mecanismos de poder hacer los diseños correspondientes para ellos, ¿no? Los elementos, básicamente, los reportes que se tengan que realizar ya para poder establecer la entrega del depósito tienen que estar debidamente detallada, tanto los de diseño como también los de ASBIL, teniendo en cuenta de que toda la información de los dosieres que se van a realizar constructivos van a garantizar que toda la estructura se ha hecho adecuadamente.
Las auditorías que se van a tener durante la fase de cierre, antes de la entrega, siempre van a estar relacionadas pues a organismos de auditoría nacional, tales como la OEFA, que buscan la seguridad ambiental, o Sindermin, que va a buscar la seguridad de todo el componente minero relacionado a la estabilidad, el ANA, que la características y que las calidades de agua generadas, así los puntos de vertimiento cumplan las características adecuadas, ¿no? El proceso de certificación, que obviamente es todo un proceso que determina desde la presentación de los informes técnicos, ¿no? La revisión por parte del Ministerio de Energía y Minas, de evaluación complementaria de los organismos de fiscalización como EFA y ANA, inspecciones en campo, las actas que se van a levantar, la emisión de la resolución aprobatoria del cierre físico y como resultado final la certificación de cierre físico. Hasta el momento sé que 2 minas nomás o 2 componentes han sido certificados, no existen más, todos están aún en proceso de cierre. Algunas herramientas adicionales como la colocación de checklist, plantillas de evaluación geotécnica, las matrices de riesgo es bastante importante. Antes de la implementación del cierre, durante la implementación del cierre y posterior al cierre para poder ver si los riesgos han sido mitigados o permanecen, ¿no? Y tomar las acciones antes de la entrega hacia la fase de monitoreo o poscierre, ¿no? Como conclusión final, la estabilidad física es esencial para un exitoso cierre. Requieren evaluaciones técnicas continuas, rediseños adaptativos. El monitoreo de poscierre garantiza la sostenibilidad a largo plazo. Se recomienda la aplicación de toda la metodología integradas, participativas, priorizar el diseño preventivo frente a las medidas correctivas, ¿no? Validación de componentes en campo como próximos pasos, coordinación con los equipos de ingeniería, medio ambiente y relaciones comunitarias para que tanto la ingeniería como las áreas de medio ambiente que hayan integrado todo este componente sean adaptadas y sean comunicadas hacia las comunidades para su posterior mantenimiento. ¿Ok? Me fui 2 minutos. Agradezco el tiempo que ha sido brindado. Es un tema bastante largo, por cada componente es bastante preciso de lo que se requiere, por eso se los invita a participar de este curso de cierre de minas, ¿no? Que está ligado básicamente a todas las estrategias vinculadas, ¿no? A las normativas ya actuales del ICMM, que está vinculado a todos los avances, tanto técnicos como científicos, y asimismo de las metodologías para poder realizar un cierre adecuado. Como indicaba, el cierre de minas, la fase de cierre físico, de estabilidad física, es una de las condiciones más importantes. Si no tenemos un adecuado cierre físico, por más que coloquemos una adecuada cobertura, coloquemos un sistema de drenaje adecuado, cumplamos todas las normativas, principios básicos de acuerdo a las normativas del ICMM, no vamos a poder cumplir una entrega final de un componente. Entonces, se los invita a la participación de este curso, básicamente este diplomado de cierre de minas. Estoy atento a sus preguntas en el caso de las hubiese. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Felicitaciones por el abordaje que ha tenido de este tema, resaltando siempre la importancia del tema de cierre de minas, que como también ya lo he mencionado, invitamos a todos los participantes a revisar la información de esta especialización, que pueden encontrar toda esta información en nuestra página seoacademy.edu.pe. Van a encontrar el brochure detallando toda nuestra plana docente. Tenemos 6 especialistas a cargo del dictado de este programa educativo y también van a poder encontrar todo el detalle de cada uno de los módulos y temas que vamos a estar abordando. Estamos ya activando las opciones del chat y el micro por si tienen alguna consulta, comentario final, para que así podamos aprovechar estos últimos minutos. Entonces los invitamos a participar. Ya tenemos las opciones prendidas, pueden levantar la mano o escribir también su consulta mediante el chat. Ok, me parece que no tenemos ninguna consulta, ingeniero, entonces ya con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Agradecemos nuevamente la ponencia, el contenido de valor que nos ha podido compartir y también gracias a todos los participantes por su atención. Esperamos verlos en la especialización de cierre de minas que estamos iniciando el 24. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos. Que tengan buen fin de semana.